¿Qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Efesios, vamos en el capítulo 4, vamos a leer los versos 14 al 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, aquí está Pablo hablando a la iglesia, a los santos, a los creyentes, y nos está diciendo que ya no seamos niños fluctuantes, que estamos un momento arriba, un momento abajo, y llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí Pablo está contrastando con el niño fluctuante. La frase que ya no seamos niños es una advertencia contra la madurez. El propósito de Dios, el propósito del Señor es formar en nosotros carácter, es que sea formado Cristo, el nuevo hombre en nosotros, con esa naturaleza, con ese carácter que es Jesús, y que ya no seamos niños, ¿verdad? Que un día digamos sí, otro día digamos no, hoy sí quiero, hoy no quiero, hoy sí me gusta, hoy no me gusta, hoy tengo ganas, hoy, mañana no tengo ganas, estoy animado, al rato estoy desanimado. Entonces, para que no fluctuemos con nuestras emociones y pensamientos, nuestro estado de ánimo, con las cosas que cada día a día se presentan, sino que lleguemos a una madurez, que crezcamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta falta de madurez se ilustra con una experiencia común de la naturaleza. Dice, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Es decir, bien, sopla un viento por este lado de cierta doctrina, cierta enseñanza, y el viento nos impulsa. En otra ocasión viene otro viento con otra enseñanza, con otra doctrina de hombres, mandamientos de hombres, como dice la escritura, y somos otra vez llevados para otro lado. Entonces, lo que el Señor quiere es que nos arraiguemos, nos fundamentemos en la roca que es Jesucristo, para que de esta forma cualquier viento que venga, cualquier viento que sople a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, estemos cimentados, estemos bien firmes ante cualquier situación o circunstancia de doctrina. Entonces, como el niño que no ha logrado una madurez, un niño, pues no se le puede exigir que tenga cierto nivel de madurez, tendrá cierto entendimiento, cierta comprensión, pero también la madurez no es por los años. Si yo tengo 50 o 60 o 70 años, no significa que entonces yo soy más maduro. No, la madurez viene en la experiencia, en el entender, el poder diferenciar las cosas cada día en la vida, el poder dejar a Cristo en este caso formarse en nosotros, permitir que el Espíritu Santo esté obrando cada día para provecho de nosotros y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los niños son fluctuantes, a veces hacen su berrinche, a veces están alegres, al rato están otra vez contentos, están disgustados de una forma por un juguete. Entonces, no somos, bueno, la idea es que no seamos como niños, sino que lleguemos a un crecimiento, a una madurez. Y en el tiempo de Pablo había muchos cristianos viviendo de esa forma, siendo fluctuantes, víctimas de fáciles de las maniobras de los maestros del error. En este caso, los maestros del gnosticismo que se habían infiltrado en la iglesia y claro, con un propósito no sano, sino negativo. Pablo usa una ilustración gráfica de unos botecitos sueltos en un mar agitado que no tiene control, que no tiene un timón, sino es llevado por la tormenta en el mar, por las olas.
Así es como Pablo está tratando de ilustrar, como que somos botecitos o lanchas en medio de una tormenta, de un mar inmenso. Entonces, que no, lo que está diciendo es que no tenemos convicciones, no tenemos firmeza. Y Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y esa debe ser nuestra convicción, nuestra fe en el Señor. Yo sé en quién he creído cuando las cosas van bien o cuando las cosas no van bien, cuando las cosas van a mi favor o las cosas van en contra de mi vida. Entonces siempre está esa convicción por delante. Yo sé en quién he creído y nada ni nadie me va a mover. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de ilustrar, de tener convicciones fuertes y firmes. Entonces, porque habrá un montón de pensamientos, de ideas, de filosofías, de humanismo y de muchas otras cosas que hoy día nos estamos encontrando. Ser como Jesucristo en este mundo es nuestra meta, es nuestro ideal, es a donde tenemos que llegar o a donde tenemos que aspirar como creyentes. Él es nuestra meta, Él es nuestro modelo a seguir. La meta de cada creyente debe ser llegar a ser como Cristo en su actitud y en su acción en cada situación. Jesús vivió momentos bonitos, alegres, pero también tuvo que vivir y pasar por situaciones muy difíciles y muy dolorosas, el rechazo, el abandono, los discípulos le negaron y lo abandonaron. Entonces Jesús vivió muchas cosas que como persona entiende el dolor, el rechazo y el abandono de tantas amistades, situaciones. Entonces Cristo entiende porque Él vivió estos detalles, estas situaciones, sintió la tristeza, el dolor, la aflicción, y en la cruz, no se diga, sintió los clavos, sintió la lanza y sintió el desprecio, el rechazo, las injurias y todo lo que en ese momento la gente estaba en contra de Él, en contra de su persona. Entonces Él sí te puede entender, te puede comprender, porque Él ha vivido todas estas cosas, experimentó todas estas situaciones en su cuerpo, en su alma, en su mente, en todo su ser. Sin embargo, salió adelante, salió victorioso, cumplió con el plan de Dios y a través de esa decisión decisiva, de esa firmeza, de esa convicción y de esa determinación de Cristo, por lo cual tú y yo tenemos ahora esta gracia, tenemos este favor de que somos salvos, somos perdonados. Cristo nos ha redimido, nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad, y tenemos ahora entrada al trono de su gracia. Estábamos enemistados con Dios, pero a través de Cristo nos ha reconciliado. Ahora, no fue cualquier cosa lo que Él hizo, lo que Él pagó con su vida el alto precio para que tú y yo pudiésemos tener esta relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces debemos ser firmes en el caminar con Cristo. Ya no seamos, dice, como niños, que no actuemos como niños. En el griego esta frase expresa la idea de los niños que no pueden decidir por sí mismos. Y hay personas ya adultas, casadas, y sobre todo varones que se les pregunta algo para decidir y dicen, no, pues mejor pregúntale a mi esposa. No, mejor ve con mi esposa. Y vienen los hijos, viene el joven, la señorita, a preguntarle, a pedir alguna opinión, algún permiso. Y a veces hay varones que dicen, no, pues pregúntale a tu mamá, que tu mamá decida, que tu mamá resuelva esto. Entonces, todavía estamos de esa forma inmadura y casados y con hijos, y nuestra actitud no es la de una persona adulta, sino de un niño. Entonces, un niño no puede decidir por sí mismo, tiene la dependencia de un adulto, de otra persona. Un niño no puede cuidarse, necesita de alguien que lo cuide.
Un niño como este necesita recibir la comida. Un bebé no puede todavía tener esa habilidad o capacidad de comer por sí mismo. Necesita de la mamá, del papá o de alguna persona adulta. Entonces, necesita el niño, el bebé, la protección y la guianza divina de los adultos espirituales. Y Pablo dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Pablo está hablando a los corintios. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como bebés. Habían llegado a los pies de Jesús, habían llegado al camino de la salvación, pero como que ahí quedaron, ahí permanecieron, y ese es el inicio, esa es la puerta para poder caminar en la vida cristiana. Y en la vida cristiana, así como en la etapa física, nacemos, nos desarrollamos como bebés, como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos y como ancianos. No permanecemos en ese estado toda la vida de niño o de bebé, sino crecemos o la misma naturaleza nos hace crecer. Entonces, de igual forma, Dios decía que nuestro espíritu, nuestra alma, crezca, madure en el Señor. Entonces Pablo está aquí exhortando a los hermanos en Corinto, diciéndole, no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda. ¿Quiénes son los que toman leche? Los niños. ¿Quiénes son los que comen carne? Los adultos, los jóvenes. Porque dice, aún no son capaces, ni son capaces todavía. Entonces, ahí que quedaron en un enanismo espiritual. No se desarrollaron, no crecieron, no maduraron y siguen siendo bebés. Y un bebé, de alguna forma, como dice Pablo, es un carnal que todavía está con ciertas situaciones. Se nota que la frase dice, los niños cambian fácilmente. Esta frase expresa la idea de que los niños no tienen el control sobre sus vidas en las siguientes áreas, como cuáles, en las emociones. Si las emociones cambian mucho, es posible que seamos niños en esta área de nuestra vida. Entonces, no sé cómo te consideras, cómo nos consideramos en esta área de las emociones. A veces queremos todavía, tenemos mamitis o papitis, pero Dios quiere que crezcamos, que nuestras emociones sean estables, que sean ya de una persona adulta. En otra área son las convicciones. No podemos convencer a un niño de cambiar sus ideas y sus convicciones porque sus creencias no han sido establecidas. Pablo nos enseña que no debemos cambiar en las áreas que ya hemos formado, sino aún afirmarlas más. Si tenemos convicciones, guardemos estas convicciones, lo que es su palabra, lo que el Espíritu te ha enseñado, lo que el Espíritu Santo te ha revelado, lo que el Espíritu ha colocado en tu corazón, los cimientos, los fundamentos de la palabra, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya no seremos arrastrados. Es una palabra un poquito fuerte, pero dice, para que ya no seamos arrastrados por el viento de cualquier enseñanza nueva hasta dejarse engañar. Y hoy día, por el internet, pues hay videos, hay enseñanzas, hay predicaciones muy buenas, pero hay otras que te están desviando, que te están jalando y como dice Pablo, te están arrastrando del camino del propósito de Dios y no hay discernimiento o no hay convicciones en tu corazón y la gente es seducida por la palabrería, por la enseñanza, por la predicación, por tantas cosas que se mueven en el internet. Entonces tenemos que tener bases sólidas, convicciones muy firmes. Aquí el Señor nos enseña una expresión
gráfica para enfatizar el peligro de la inestabilidad doctrinal. Dice, es por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema viene de la práctica de jugar a los dados y significa astucia o artimaña. Con esa sutileza la gente te va enredando, te va llevando al error y te vas apartando del verdadero camino. Entonces, desde los tiempos de Pablo había esta situación, esta problemática, y hasta el día de hoy muchas ideologías, muchas filosofías, aún dentro de la gente que predica o que enseña la palabra, hay cosas que se desvían, hay cosas que están fuera de la verdadera palabra del evangelio puro. Seguir, dice el versículo 15 en su primera parte, seguir la verdad con amor, la verdad del evangelio de Cristo, junto con la cualidad más alta, el amor, debe ser el anhelo del cuerpo de Cristo. La verdad y el amor son esenciales, van entrelazadas, van de la mano, la verdad y el amor. Para que la iglesia crezca, dice, en todo hacia aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Entonces, la verdad y el amor debe estar en el creyente, en el cuerpo, que es su iglesia, para que crezcamos de esa forma armoniosa hacia la cabeza, que es Cristo Jesús. La verdad del evangelio es la sustancia y el amor es el ambiente que contribuye al crecimiento espiritual. Una vez más, la verdad es el evangelio, es su palabra, es la sustancia, y el amor es el ambiente que contribuye al crecimiento espiritual. La verdad sin amor no es suficiente. El amor sin verdad es decepción. Doctrina sin amor llega a ser rígida, y amor sin doctrina sana resulta insípido. Unidos, las dos contribuyen a un crecimiento sano. La meta de este crecimiento es ser perfectamente como Cristo en todo sentido de la palabra, porque Él es la cabeza del cuerpo y Él está dirigiendo el cuerpo a lo que es su propósito. En Él la iglesia llega al ideal de unidad y madurez espiritual, estabilidad doctrinal y crecimiento en el Señor. Ser como Jesucristo en este mundo es la meta de cada uno de nosotros. Entonces, los principios del crecimiento, dice en los versículos 15 y 16, significa, dice, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablar la verdad es un espíritu de amor. El primer fruto de madurez personal se revela a través de una conversación. Tú puedes darte cuenta de ese fruto, de eso que está revelando la persona en cuanto al fruto del amor. Santiago dice que el control de la lengua es la señal de que un hombre es maduro. ¿Cuántos podemos controlar nuestra lengua sin lastimar, sin ofender? Y Santiago dice que si uno controla la lengua es síntoma de madurez. Llenemos el ambiente con nuestra alabanza y la presencia del Señor estará con nosotros. Si no, llenamos el ambiente con palabras negativas y los demonios estarán con nosotros. Notemos que este versículo nos dice que debemos hablar en espíritu de amor. No hablemos la verdad sin el espíritu de amor. La verdad que es expresada sin amor es raramente aceptada.
Cristo ha puesto dentro de su cuerpo su plenitud, y cuando todos usen sus dones del cuerpo, madurarán. No hay crecimiento espiritual individual. Es solo a través del cuerpo de Cristo. Para esto Dios conformó, estableció una iglesia que es su cuerpo y Él es la cabeza. Entonces es la manera y es la forma como Dios lo ha diseñado, no de forma individual, sino de forma corporal. Tal vez es más fácil haciéndolo de una forma personal que haciéndolo en grupo, pero ese es el reto, ese es el desafío, y sobre todo contamos con la ayuda de Dios y con sus dones del Padre, los dones del Espíritu Santo y los dones de Cristo que ya hablamos la semana pasada. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo, saludos y bendiciones.